Proceso de inyección del plástico. ¿Qué es en sí? La inyección en el plástico es un gran avance a la hora de fabricar elementos de gran consumo a grandes tamaños. Sus propiedades son muy elevadas ya que consiguen reducir costes y una mayor rapidez de transformación en sus procesos y un resultado final mucho más optimizado, limitando que entren más procesos secundarios. ¿Qué es la inyección del plástico? La inyección del plástico consiste en moldear un elemento gracias a un molde que alberga la pieza. Los polímeros inyectan a presión al molde a través de una boquilla y se mantiene la presión constante mientras se enfría la pieza dotándolo de su forma final. Una vez finalizado el proceso, tan solo con la apertura del molde se tendrá la pieza final conseguida. Para conseguir el fundido del material o polímero, antes de meterlo al molde debe seguir un complejo proceso que debe estar en completa coordinación con la inyección para controlar la temperatura exacta, su cantidad y sincronización en el tiempo. Por ello, aunque la inyección pueda parecer un proceso simple, al ser el más utilizado en la actualidad, tanto industrialmente y generalmente profesionalmente, toda la transformación requiere de un exhaustivo control. Aquí en esta parte están ya lo que es las partes de un sistema de inyección de polímeros o de plástico. En esta parte, como el gráfico lo dice, es el pistón de lucillo. Prácticamente este es se podría decir que es como un cilindro hidráulico que ayuda a lo que es los calentadores, el barril y el lucillo en general a inyectar el material al molde. Para poderlo hacer este proceso, primero aquí tiene una función muy importante lo que es la tolva de alimentación, que aquí es donde se coloca el material del el polímero, el plástico, ya dependiendo de lo que uno quiera hacer en la pieza. Lo tenemos que inyectar ya dependiendo de si es de alta o baja densidad. Lo que va a hacer este material es que con el pistón va a introducir y poco a poco se va a ir cargando, y los calentadores son, se puede decir que unas resistencias, ya que estas resistencias su función es de que van a ser líquidos, su forma plástica se puede decir, o líquida del polímero para al final pasar por el barril que viene siendo esta parte y de llegar al lucillo. Ya después vámonos a la válvula check y de ahí llega a la nariz o a la punta del lucillo donde va a salir el material en su forma líquida para ser inyectado y crear la forma o la pieza que uno ya quiera. De por sí aquí ya tenemos el molde, la platina fija para que no haya ningún inconveniente, y la platina móvil, que está se puede decir que se mueve como su nombre lo dice, pero por medio del cilindro de cierre, que se puede decir que es como otro pistón, que va dando la fuerza necesaria o la presión necesaria para poder cerrar lo que es la segunda pieza de la segunda parte del molde, y así evitar que salgan derrames o que tenga merma el mismo plástico material a la pieza que se quiera terminar de hacer. ¿Sí? Ya con esto está como tal el cilindro de cierre que, como había mencionado, es el que ayuda a crear la presión para que la platina móvil ejerza cierre total al molde y así evitar mermas.
Los moldes de fundidos, estos enfocados en la transformación del plástico por inyección, son los que dan la forma deseada a la pieza o piezas, ya que un molde puede tener una sola cavidad para inyectar una pieza por ciclo o diversas cavidades. En el proceso de la inyección del plástico al molde, unas potentes resistencias ubicadas en la cámara de lucillo son las encargadas de que el plástico se funda, se homogenice y se plastifique adecuadamente para posteriormente ser inyectado en el molde. Este proceso trabaja con una sincronización perfecta, ya que de lo contrario no podrá obtener grandes volúmenes de trabajo. Además, las piezas deben ser exactas, por lo que esta sincronización no puede fallar en todos los aspectos fundamentales, ya que es la temperatura, la cantidad, la solidificación, etc. Los elementos fundamentales en la inyección del plástico, los más importantes son tres. Aquí está la temperatura, la presión y la velocidad. En el caso de la temperatura, debe estar controlada de forma muy precisa para poder conseguir que el polímero inyectado se fusione correctamente al molde. En este tipo de proceso de inyección requiere de un calentamiento previo para que al momento de ser inyectado no se vayan partes del material y ya esté prácticamente plastificado, y de ahí pasa posteriormente a un sistema de enfriamiento o de enfriado para conseguir la pieza que deseamos. En el proceso de enfriamiento también dependemos del tipo de pieza requerido, ya que ahí ya requerimos el tamaño, la fuerza, la cantidad, etc. Y ya la temperatura aquí en sí es uno de los elementos más importantes en el proceso de la transformación. El segundo punto es la presión, ya como anteriormente había dicho con los pistones y los cilindros de cierre, que también tiene que ver con la platina móvil. Aquí la presión es uno de los procesos, creo que uno de los más importantes, ya que es un elemento clave para que la materia prima se enfríe de forma correcta, adaptando su forma a la del molde que ya ha sido utilizado. Y aquí ejerce una presión fuerte y constante, y que es uno de los requerimientos más importantes de este proceso. Y por último está la velocidad, que el polímero ya fundido a través de las resistencias de las cavidades pasa directamente al molde en cuestión de segundos, y debe ser inmediato y rápido, ya que desde el primer momento en que el material entra al molde ya empieza su proceso de enfriado, y en este motivo pues el paso al molde debe ser muy rápido y controlado, ya que si en algún momento llega a trabarse antes de llegar al molde, en la nariz o en la boquilla del lucillo, como no entra nada de material, se solidifica ese tipo de material y evita que siga saliendo más de otro material, o al mismo crear imperfecciones en la misma pieza. Y por mi parte eso es todo, muchísimas gracias, y ya.